vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a desarrollar el capítulo 8, el desarrollo psicosocial en la niñez temprana. Entonces, ayer habíamos organizado por preguntas para que responda cada uno de ustedes. La pregunta 1 está a cargo de Yunis. No sé si quieres que te ponga pantalla para que compartas. Buenos días, Lexi. Está bien, por favor. Ya está lista. Entonces, cuando quieras, la pregunta 1 es: ¿cómo se desarrolla el autoconcepto durante la niñez temprana? ¿Cómo muestran los niños autoestima, crecimiento emocional e iniciativa? Muy bien. Entonces vamos a escucharla a Eunice. Adelante, por favor. Bueno, entonces esta pregunta está más o menos dividida en dos partes. La primera sería cómo se describe el autoconcepto durante la niñez temprana. El autoconcepto es nuestro sentido del yo, que sería la imagen mental, la representación en la que describimos y evaluamos nuestros propios rasgos y nuestras capacidades. Este autoconcepto empieza a desarrollarse desde que somos muy pequeños y se hace más claro a medida que vamos adquiriendo capacidades cognitivas como memoria, atención, percepción, lenguaje, creatividad, pensamiento abstracto, etc. Entonces, esta manera en la que nos percibimos a nosotros mismos cambia alrededor de los 4 a 5 años a 7 años aproximadamente. A los 4 años, el niño se describirá con conductas observables concretas, de características externas, como los rasgos físicos, sus preferencias, sus posesiones y los miembros de su familia. También describirá habilidades particulares, como correr y trepar, más que las generales, como sería ser atlético, por ejemplo. En general, estas descripciones serán ilusoriamente positivas. No será sino hasta los 7 años cuando se describe en términos de rasgos generalizados, como popular, listo o tonto, y recién podrá reconocer que puede experimentar emociones contradictorias al mismo tiempo. Podrá ser autocrítico, pero conservando su autoconcepto general positivo. Se dice que esta transición se lleva a cabo en 3 pasos. A los 4 o 5 años sería el primer paso en el que están estas representaciones simples. Sus afirmaciones sobre sí mismo son unidimensionales, como me gusta la pizza y soy muy fuerte. O sea, se salta de un concepto a otro sin una conexión alguna, describiéndose como con un montón de virtudes y capacidades. Se va a ver como lo máximo. En este paso, no puede imaginar tampoco que pueda experimentar 2 emociones a la vez, al mismo tiempo, como contento y asustado, porque no puede considerar al mismo tiempo aspectos diferentes de sí mismo. La manera en que piensa acerca de sí mismo es todo o nada. En el segundo paso, empieza a hacer conexiones lógicas entre un aspecto de sí mismo y otro, como los mapeos puedo... representacionales, ¿no, Eunice? Exacto. Y perdón, y antes no me has hablado del yo real y el yo ideal, ¿no? No, esa parte no estaba en el libro. Está. Ya, puedes seguir. En la página 253 está eso. Voy a revisarlo entonces después. Y adelante. De este segundo paso, entonces decía que un ejemplo sería como puedo correr rápido y trepar alto y por eso soy fuerte. Entonces puedo patear una pelota lejos, algún día voy a estar en un equipo. Entonces puede ya hacer correlaciones, pero aún así se expresa en términos completamente positivos de todo o nada. No puede ver no puede ver que aún sea bueno en algunas cosas, pero malo en otras. Y finalmente, el tercer paso es cuando los niños empiezan a integrar estos rasgos específicos del yo en un concepto más amplio general.
¿A eso se refiere este tercer paso? Tal vez Sí, disminuye el está bien, Eunice. Entonces disminuye el pensamiento de todo o nada y su descripción de sí mismo se vuelve más equilibrada y realista, como soy bueno en fútbol, pero malo en aritmética, digamos, ¿no? Sí. Y la segunda parte de la pregunta sería, ¿cómo muestran los niños autoestima, crecimiento emocional e iniciativa? La autoestima es cómo evaluamos nuestro autoconcepto. Es el juicio que te haces acerca de tu valor general. En un estudio en Bélgica nos dice que se midieron varios aspectos de la autopercepción de niños de 5 años, como apariencia física, competencia escolar, atlética, aceptación social y comportamiento. La autopercepción positiva o negativa que tenían los niños a los 5 años no se basa siempre en la realidad, porque se aceptan los juicios de los adultos, que por lo general les proporcionan retroalimentación positiva, por lo que pueden sobreestimar sus capacidades. Igual que el autoconcepto general, la autoestima en la niñez temprana tiende a ser de todo o nada, soy bueno o malo. Y cuando esté en la niñez media, recién va a adquirir mayor realismo, o sea, va a cobrar más formas el realismo. Al igual que el autoconcepto y la autoestima, la comprensión emocional también aumenta su nivel de complejidad con la edad. Un motivo por el que los niños pequeños se confunden es precisamente por eso, porque no entienden que pueden experimentar emociones contrarias al mismo tiempo. Ahora, las emociones dirigidas hacia el yo, como la culpa, la vergüenza y el orgullo, por lo general se desarrollan hacia el final del tercer año, que es cuando los niños han adquirido conciencia de sí mismos y aceptan las normas que establecen sus papás. Y finalmente la iniciativa surge del deseo cada vez mayor de planear y realizar actividades versus los remordimientos de conciencia frente a ese deseo. Los niños de edad preescolar pueden y quieren hacer cada vez más cosas. A medida que exploran, aprenden y algunas de esas cosas obtienen aprobación social, pero otras no. Esto de hacer lo que quieren y lo que deberían marca una división entre dos partes de la personalidad, la que se sigue siendo un niño llena de deseo, de intentar y probar nuevas cosas, y la parte que se está convirtiendo en adulto, la que examina lo adecuado de sus motivos y sus acciones. Y eso sería todo. Gracias. Bien, a ver, por favor, si todo el mundo puede abrir micrófonos y a aumentar, agregar algo más a esta exposición, algún tema que les haya llamado la atención. Muchas gracias, Eunice. Nos has graficado muy bien el tema de la respuesta de la pregunta 1. A ver, ¿qué factores influyen, según ustedes, al desarrollo del autoconcepto del niño? ¿Qué piensan? ¿Quién quiere responder eso? El juicio de los Licenciada. adultos dicen, que los adultos Hola, dicen Andrés. que está bien o está mal. ¿Cómo influye lo cultural? Nosotros siempre estamos atravesados por lo cultural. En algunas culturas valdrá, será válido y para otras no. Y ahí está lo que tú dices, está bien, está mal, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esta primera pregunta que les haya llamado la atención de la lectura del tema? Es lo mismo de Andrés, licenciada, que quería aportar. Gracias, Ro. Ok. Vámonos a la pregunta número 2 del texto. Nos dice, esto va a desarrollar Diego.
¿Cómo toman conciencia los niños y las niñas del significado del género y cómo pueden explicarse las diferencias de conducta entre los sexos? Adelante, Diego. Perdón, Lisa, no lo tengo preparado. ¿Quieres compartir pantalla? Estamos. Diego, no te escuché. ¿Estás Sí, listo? no, Lisa, perdón, no lo tengo preparado. Pero podías haber dicho ayer para darle a otra persona. A ver, vamos puntuando. Saca tu libro. Tenemos que ver la página 257. Empezamos con la 256, que nos habla de las diferencias de género. A ver, Mauricio y Roger, que no tienen tema, ¿quieren puntuar un poquito, hacer una lectura? En la parte de abajo nos dice que es la respuesta a la pregunta 2 de la pregunta. Entonces, si nos vamos a la página 256, ¿alguien de ustedes quiere puntuar esto? ¿Qué es el género, la identidad de género? ¿Es la conciencia de feminidad o masculinidad y sus implicaciones en la sociedad, lo cual constituye un aspecto importante para el desarrollo del autoconcepto? Seguimos con esto del autoconcepto que ya desarrolló nuestra compañera anteriormente. ¿Qué tan diferentes son las niñas y los niños pequeños? Se pregunta. ¿Qué ocasiona estas diferencias? ¿Cómo desarrollan los niños la identidad de género? ¿Y qué efecto tienen sus actitudes y su comportamiento? ¿Quiere leer uno de ustedes dos? Mauricio o Roger, podemos ir puntuando y vamos conversando. Van leyendo del libro, no hay problema. Por ejemplo, aquí nos está hablando de las diferencias de género que implican diversidades psicológicas, conductuales, entre hombre y entre mujer, porque nos van dando algunos roles, ¿no es cierto?, desde niños. Y ahí es también tiene que ver mucho lo cultural sobre cada uno del desarrollo de la personalidad y los roles que cada quien asume, ¿no? Entonces, dentro de estas diferencias de género, se ven más notorias después de los 3 años de edad, más o menos en los niños y en las niñas, ¿no? Y dice, la evidencia proveniente de muchos estudios sustenta esta hipótesis de las semejanzas de género. Por lo menos el 78% de las diferencias de género son pequeñas e insignificantes algunas, ¿no? Más van a la par entre ellos, ¿no? Y van cambiando de acuerdo al desarrollo del niño, igual que la autoestima, porque no nacemos con eso, ¿no es cierto? En la autoestima se dice que la autoestima no es heredada, la autoestima es algo que se va formando a lo largo de nuestra vida, es dinámica, por eso es que se dice que se puede cambiar. Por eso han de escuchar ustedes que hay una autoestima positiva, una autoestima negativa, o alta o baja. Y, por ejemplo, sabemos ayer cuando hablábamos de la formación de la personalidad del niño, decíamos en la teoría psicoanalítica que hace énfasis esta teoría más o menos en el desarrollo del niño hasta los 5 años de edad. ¿Por qué? Porque hasta esa edad se forma la personalidad del niño. Entonces, en este caso de la autoestima, cuando va formándose el niño, se dice que hay un ejemplo, ¿no? Donde, esto es desde la psicología aplicada, donde nos dice que si a un niño desde pequeño le decimos tonto, 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 y luego entra a la escuela y su profesora le dice tonto, 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 y lo mismo sus compañeros,
este niño va a pensar y va a creérselo de que realmente es un tonto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a comportarse como un tonto. Pero ya irá madurando, irá creciendo, irá desarrollándose y se irá dando cuenta de que no es un tonto realmente, ¿no? Entonces ahí es donde, ahí está nuestro rol de psicólogos, de apoyarlos, trabajar con ellos, reforzar su autoestima, trabajar con el entorno familiar, social y reforzar esto, ¿no? De que puede cambiarse la autoestima, puede mejorar y podemos ayudarlo. La peor etapa, digamos, de esto es cuando están en la pubertad, ¿no? Ahora, lo mismo dirán las diferencias de género, donde las primeras y las más principales diferencias se van a destacar más o menos después de la pubertad, ¿no? Eso tiene que ver con la elección de objeto de amor, ¿no? Y hemos visto que hay diferentes etapas y periodos. Ayer hablábamos del periodo de latencia, ¿no? Y después viene la elección de objeto de amor cuando están en la adolescencia, ¿no? Entonces, es allí, pubertad, adolescencia, donde también es bien marcado esto de la autoestima y también de los roles y las diferencias de género. ¿Qué pasa a esa edad? Son las edades tan marcadas, tan importantes, porque les afecta mucho también, ¿no? Ha pasado el periodo de latencia y vamos a ver que este niño puede ser gordito, pónganse en su infancia, y cuando está en este periodo, está pasando ese puentecito que les decimos a la juventud y puede cambiar su cuerpo, puede ser más abajito, pero son tan malvaditos a esa edad los jóvenes, los niños, las niñas, que se insultan, que se dicen cosas y la otra persona es aprensiva, ¿no? Entonces, sí, soy gordo, soy feo, soy negro, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí va esto del género. Pareces una mariquita, eres un maricón, lo pegan, le hacen bullying, hablas como mujercita, digamos, ¿no? Entonces ahí está esto de la identidad de género en cuestionamiento, donde dirás, soy hombre, soy mujer, ¿qué soy? ¿No? Y también es esta etapa en la que confunden el cariño con el amor. Ahí vienen las pijamadas que están de moda, ¿no es cierto? Donde a esa edad se confunde. En las pijamadas se acerca mi amiguito, yo hombrecito, o mi amiguita, yo mujercita, y me empieza a besar, me empieza a acariciar, y ahí estoy despertando a la sexualidad y puedo confundir la amistad, el cariño con el amor, digamos, ¿no? Entonces ahí va la confusión, ¿no? Ahí es la edad en la que empiezan a inclinarse por uno u otro en la elección del objeto de amor. ¿Qué dice aquí en el capítulo, en la página 256, en el último párrafo, cuando habla de las diferencias de género, dice: las diferencias cognitivas de género son pocas y pequeñas. En general, las calificaciones que obtienen en pruebas de inteligencia no muestran diferencias con respecto al género. No pueden decir que el hombre es más inteligente que la mujer o viceversa. Tal vez porque las pruebas de mayor uso están diseñadas para eliminar ese sesgo. Los niños y las niñas tienen un desempeño igual en las tareas que implican sus habilidades. Matemáticas, capacidad de aprender, de asimilar las matemáticas, los números es igual. Sin embargo, existen pequeñas diferencias en las capacidades específicas. Por ejemplo, el desempeño de las niñas suele ser mejor en las pruebas de fluidez verbal, que son más habladoritas, ¿no es cierto? Su lenguaje es más fluido. En cambio, dice el cálculo matemático, la memoria de ubicación de objetos, etcétera. En cambio, los niños suelen desempeñarse mejor en las analogías verbales, en los problemas matemáticos, en las palabras y memoria de configuraciones espaciales. Entonces, la mayor parte de los estudios hacen estas diferencias, no surgen sino hasta la escuela primaria o después. Además, las capacidades matemáticas de los niños varían más que
las de las niñas. Y son más los niños en los extremos superior e inferior del rango, la capacidad. En la niñez temprana y de nuevo durante la preadolescencia y la adolescencia, las niñas suelen usar un lenguaje más sensible, tal como orgullo, acuerdos, reconocimiento y elaboración de lo que la otra persona dijo. Por supuesto, es necesario recordar que las diferencias de género son válidas para grandes grupos de niños y niñas, pero no necesariamente predecir si esta en particular sería más veloz, más fuerte, más inteligente, más obediente o más asertiva. Entonces, los roles de género son importantes, son las conductas, los intereses, las actitudes, las habilidades, los rasgos de personalidad que la cultura considera apropiados para un hombre o mujer, de acuerdo a dónde estamos. La cultura siempre nos va a atravesar. Entonces, todo lo social tiene que ver con los roles de género, ¿no? Desde la historia sabemos que las culturas son las que van a dedicarle un tiempo a esto y van a marcar la conducta del ser humano. Entonces, si tú cocinas, lavas, planchas, barres, culturalmente es aceptado en una cultura que sea de hombre y mujer, y en otra cultura piensan que solamente es un rol de género femenino. O en el caso de las mujeres, las ven como que deben cuidar el hogar, de que deben ser dóciles, deben ser cariñosas, y en cambio los varones tendrán que ser más agresivos, peleadores, protectores. Entonces, eso tiene que ver con lo cultural para poder tipificar un rol de género. Entonces, en la página 257, a la derecha nos dice roles de género son las conductas, intereses que habíamos leído hace rato, actitudes, habilidades y rasgos que una cultura considera apropiados para cada sexo. Son diferentes para los hombres y las mujeres. ¿Qué es la tipificación de género? Es el proceso de socialización por medio del cual los niños aprenden a temprana edad sus roles, los que son apropiados para ellos. ¿Y cuáles son los estereotipos de género? Son las generalizaciones preconcebidas a partir de la conducta masculina o femenina. Entonces ahí, ¿quién juega al fútbol? Cuando son niños, en los recreos, son los varoncitos, ¿no es cierto? ¿Quiénes deben quedarse con las amiguitas en un rol más pasivo y más tranquilo? Son las mujercitas, ¿no? Ahora, más adelante, seguimos con la guía de la pregunta 2, donde la pregunta era cómo toman conciencia los niños y las niñas del significado de género, que es lo que acabamos de relacionar, y cómo pueden explicarse las diferencias de conducta entre los sexos. Hay un cuadro en la página 258 donde nos va a hablar de las 5 perspectivas sobre el desarrollo de género. Están diferentes teorías. Tenemos el enfoque biológico, el enfoque evolutivo, el enfoque psicoanalítico, el enfoque cognoscitivo, que es la teoría del desarrollo cognoscitivo, la teoría del esquema de género y el enfoque del aprendizaje social, que es la teoría cognoscitiva social. Sus representantes del enfoque evolutivo Darwin, del psicoanalítico Freud, del cognoscitivo Kohlberg, del esquema de género Sandra Bem, Caroline Martin y Charles, y del aprendizaje social Albert Bandura. ¿Cuáles son sus procesos clave y cuáles son las creencias básicas? En el enfoque biológico, sus procesos clave tiene que ver lo genético, lo neurológico y su actividad hormonal para aquello, ¿no? Para hablar del género. ¿Y cuáles son sus creencias básicas? Que dice que muchas de las diferencias conductuales entre los sexos pueden explicarse a partir de lo biológico, de lo neurológico, de lo hormonal. En cambio, el enfoque evolutivo de Darwin, que habla de la selección natural, sexual natural, dirá que los niños desarrollan sus roles de género en preparación para el apareamiento.
y la conducta reproductiva adulta. Entonces, esto, ¿cuál es su objetivo? La preservación, ¿no es cierto?, de la especie. En el enfoque psicoanalítico de Freud, en los procesos clave está la solución de conflictos emocionales inconscientes, y en su creencia básica dirá que la identidad de género ocurre cuando el niño se identifica con el padre del mismo sexo que ayer veíamos, ¿no? Entonces, dependerá de cómo resuelve el Edipo para luego asumir un rol de género, ¿no? ¿Cuál será su posición frente a la sexualidad? Cuando elige el objeto de amor, también veremos. Y es muy, bueno, en la experiencia, en la consulta ya vemos, apenas viene el paciente a la consulta, uno ya lo ve por su forma de hablar, de actuar, su ademán, etcétera, ¿qué le pasa? ¿No? Hoy día, por ejemplo, justo tuve un paciente que vino a la consulta porque decían que estaba muy deprimido por que la madre está hospitalizada con el COVID y posiblemente fallezca ella. Entonces, esta persona estaba muy angustiada frente a la posibilidad del fallecimiento de esta madre. Pero, ¿cuál es el fondo de todo esto? Es que ella es la única que le entiende o comprende su elección de objeto de amor. Él es gay y le cuesta conversar esto con el entorno familiar, los hermanos y un padre muy machista. Entonces se va mi madre y quién me protege, se va mi madre y con quién puedo conversar de esto, ¿no? Entonces, a partir de esta demanda es que se trabaja para poderlo un poco apaciguar al paciente. Entonces, ¿qué pasa con su historia? Por ejemplo, él dirá que de niño no le gustaba jugar al fútbol, sino que le gustaba más estar con las amiguitas en el recreo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya vamos viendo esto. En el enfoque cognoscitivo de la teoría del desarrollo cognoscitivo está la autocategorización, donde una vez que una criatura aprende que es un niño o una niña, clasifica por género la información sobre la conducta y actúa en consecuencia. En la teoría del esquema de género estará la autocategorización basada en el procesamiento de la información cultural. Entonces el niño va a organizar la información acerca de lo que se considera apropiado para él, para un niño o para una niña, sobre la base de lo que le va a dictar su cultura en particular. Y establece y se comporta de acuerdo a ello. El niño clasifica por género, aunque la cultura establece que este es un esquema importante. En cuanto al enfoque de aprendizaje social de la teoría cognitiva social, están la observación de modelos, el reforzamiento, donde el niño combina mentalmente observaciones de conductas de género y crea sus propias variaciones conductuales. Entonces tenemos los enfoques aquí desarrollados, cada uno de ellos, de acuerdo a la tabla, y vamos respondiendo ahora a la pregunta 3. La pregunta 3 está a cargo de quién. Valeria, ¿estás en aula? ¿Y alguno de ustedes antes de pasar a la pregunta 3 quiere comentar algo de la pregunta 2 de la elección de género? Ya, entonces Valeria, te comparto pantalla. La pregunta es, ¿cómo juegan los preescolares? ¿Cómo contribuye el juego al desarrollo y cómo lo refleja? Bueno, tiene la pregunta 3. ¿En qué página tendríamos que estar para esta pregunta 3? Es a partir de la página 265, ¿verdad? Sí, sí, 264 también. No te escucho muy bien, no sé si solo soy yo.
Desde la 274 también dicen, había algunas Ya. cosas que descartar. De acuerdo. Claro, habla del juego funcional, ¿no? Sí, nos dice que los niños preescolares, en este caso, usan demasiado su imaginación. Por ejemplo, en el libro nos ponían un ejemplo. Perdón que te pare un ratito, Valeria. Los demás la escuchan bien a Valeria y yo tengo un poco distorsionado. No, Listen, se le escucha un poco entrecortado. Sí, ¿verdad? Mis audífonos. Ahora, listen. A ver si podrías un poquito corregir tu audio, Valeria. ¿Se me escucha ahora, Lisa? Sí, ¿Mejor? está bien, gracias. Ya. Bueno, decía que los preescolares tienen un juego con demasiada imaginación. Por ejemplo, en el libro nos ponía un ejemplo de que una niña finge, ¿no? En su desayuno que sus trozos de cereales son como pececitos que nadan en la leche y juega como si estuviera pescando. Después del camino, después de terminar su desayuno, finge ser su mamá que va en camino al trabajo. Eso nos puede decir que los niños pueden cambiar de un día a otro el juego que tengan, y sería un error también decir que es solamente como diversión, ya que aunque el juego no tiene ningún propósito evidente, hay importantes funciones que pueden están presentes a largo plazo también. Es importante para que el desarrollo, para el sano desarrollo del cuerpo y del cerebro. Permiten a los niños también involucrarse con el mundo que los rodea y así usar su imaginación y descubrir formas flexibles, ¿no? De usar los objetos y resolver problemas. Y para prepararse para los roles que les van a tocar cuando sean adultos. Bueno, también tienen niveles cognitivos del juego, donde hay categorías, donde son juegos funcionales, juegos constructivos, juegos dramáticos y juegos con reglas. En la categoría más simple empiezan en la infancia, donde el juego es funcional. La segunda categoría, el juego constructivo, donde también se llama juego con objetos y hacen el uso de materiales o objetos para construir con una casa, con cubos o hacer dibujos. La tercera categoría, juego dramático, que también se denomina juego de simulación, juego de fantasía o juego imaginativo, donde los niños hacen acciones imaginarias, tienen papeles que ellos mismos imaginan y implican también el uso de objetos. El juego tiene una base evolutiva, era una pregunta que había en el libro, y aquí nos dice que el juego es muy importante y da desarrollo a los niños y les ayuda a tener la oportunidad de dominar actividades y desarrollar un sentido de sus capacidades también. Por medio del juego, los niños practican en un ambiente libre de riesgos las conductas y habilidades que van a necesitar como adultos, y puede estar vinculada con la evolución de la inteligencia. Las diferencias de género también que nos habla, el juego permite que los niños y niñas vayan practicando sus conductas adultas importantes para la reproducción. Permite aprender las propiedades de los objetos y lo que puede hacerse con ellos. Bueno, en la dimensión social del juego también nos decía que a medida de que los niños crecen, el juego se torna más sociable. Van interactuando también con otros niños y van siendo más cooperativos. Al principio los niños juegan solos y esto es totalmente normal. Luego al lado de otros niños y por último juegan juntos. Al parecer se consideraba que el juego no social era menos maduro que el juego social, pero sugirió también después que los niños pequeños que siguen jugando solos pueden desarrollar problemas sociales, psicológicos o educativos. Sin embargo, hay ciertos tipos de juegos no sociales, en particular el juego paralelo y el juego independiente solitario. Pueden constar de actividades que favorecen el desarrollo cognitivo, físico y social del niño.
Por últimos puntos, ¿cómo influye el género en el juego? Es mucho más probable que las niñas jueguen con muñecas con juegos de té y los niños prefieran las pistolas, los camiones o los autos. Las niñas suelen elegir a otras niñas para que sean sus compañeros de juego, mientras que los niños van a preferir a otros niños. Y esa es la segregación de género, segregación por género. También la tendencia de los niños tienen una tendencia a la agresividad física, como los estilos del juego más, a una mayor agresividad, y las niñas a un juego más maternal. Los varones también tratan de jugar de una manera espontánea en las aceras, en las calles o en terrenos baldíos, y las niñas, en cambio, van a elegir unos lugares más estructurados y supervisados por adultos. Hay historias simuladas de las niñas por lo general que se enfocan en las relaciones sociales y en los roles domésticos y también de crianza, como cuando